Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien. Ya, hoy día van a trabajar con el profe Luchito. Para eso les presento lo que son. ¿Qué dice? Bienvenida a mi clase de ciencias sociales. Ya, para eso vamos a hacer un jueguito. Parece, pónganse de pie. Este juego consiste que el capitán manda. Vamos, van a saltarse. Ahí tenemos Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Yo digo, el capitán ordena que salte en Costa. Vamos, el capitán dice que salte en Sierra. Ya, tenemos la penitencia. El capitán ordena que salte en Galápagos. Ya, el capitán dice que salte en Sierra. Ya, el capitán ordena que salte en Oriente. Ya, gracias chicos, tomen asiento, tomen. Vamos a observar muy bien, pero bien, vamos a observar. Sentaditos. Observen chicos. Ya chicos, ¿qué les pareció el juego? Bien. Ya, ¿de qué se trataba el juego? El capitán Ya, el capitán manda, ¿qué más? ¿De qué más se trataba? Ya, y en esta imagen, ¿qué nos observamos? frutas. Ya, frutas, ¿qué más? ¿Qué es todo esto? Un mapa. ¿Un mapa? ¿Mapa de qué? Del Ecuador. Del Ecuador. Entonces, estimados niños, ¿cuántas regiones tiene el Ecuador? 4 regiones. ¿Cuál nomás? Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Costa, Costa, Sierra, Oriente Galápagos. y Galápagos, ¿ya? Dentro de eso, ¿qué nomás tendremos dentro de todo esto? Si nos estamos refiriendo en costa, ¿por qué se llama la costa? Porque hay ciudades. Porque hay árboles, porque hay flora y fauna, ¿por qué más? A ver chicos, le pregunto a ustedes, ¿el clima de costa qué es? ¿Frío o caliente? Caliente. Caliente, ¿por qué? Porque está rodeado del mar. ¿Cómo se llama ese océano? Océano Pacífico. Eso, Océano Pacífico. Todo esto, miren chicos, de aquí. Del sur hasta el norte. ¿Cómo se llama este océano de aquí? Océano Pacífico. Océano Pacífico. ¿Y por qué llamaremos sierra o región interandina? ¿Por qué? ¿Qué tenemos en nuestros valles, en nuestros sectores donde estamos viviendo ahorita? ¿Qué tenemos? Montañas. Montañas, muy bien. ¿Montañas altas o bajas? Altas. Bien altas, ¿como cuáles? Como Cotopaxi, Cotopaxi, Chimborazo, Chimborazo, Tungurahua. Tungurahua, el altar, ¿cuál más? ¿Ustedes cuál? ¿Qué nevado conocen? Chimborazo. Chimborazo, que está cerquita, ¿no es cierto? Todos los mañanas levantamos y nos vemos al Chimborazo, ¿sí o no? Sí. Sí que está. ¿El Chimborazo está frío o caliente? Frío. ¿Frío por qué? Porque hielo, porque tiene nevado, ¿por qué más? ¿No ves? Por eso se llama región interandina. Porque está colapsado de montañas, así desde el norte hasta el sur. Porque tenemos aquí Cerro Cayambe y aquí en Loja también tenemos otro cerro, ¿ya? ¿Y por qué nos llamamos Amazonía o Oriente? ¿Por qué? Hay ríos. ¿Hay ríos? ¿Ríos serán pequeñitos o extensos ríos? Extensos. Bien extensos. Pero ¿y de dónde nacen los ríos? ¿Por qué? Porque no tienen muchas plantas. Porque tiene una abundancia de flora y fauna que ningún territorio o otros países que contenga, ¿ya? Por eso se llama Oriente. ¿Y por qué llamamos región insular Galápagos? ¿Por qué será? A ver, diga chicos, ¿por qué será? Aquí es el Galápagos. Supone que aquí es océano, todo eso. ¿Por qué? A ver, primero el clima. ¿Será frío o caliente? Frío. ¿En Galápagos? Hay caliente. ¿Qué debe ser? Caliente. ¿Por qué? Porque está rodeado de qué?
Agua. De agua, ¿no es cierto? El océano Pacífico está todo por aquí. Por aquí están otras islas más pequeñas, más San Cristóbal, Santa Cruz, todo eso es por aquí. Pero el océano Pacífico está todo rodeando, ¿ya? Entonces, por eso hay abundantes peces, animales, lobos marinos, muchas cosas más. Por eso, ¿y este pedacito por qué quedaría isla? ¿Por qué se quedaría un pedacito de terreno? ¿Por qué? Porque hubo las erupciones volcánicas. Por eso se separó y se centró aquí y se quedó allí. ¿Ya? Ya. Vamos, Miriam. Ya, chicos, aquí les presento. ¿Qué dice? Mapa político. Mapa político, ¿pero de dónde? Del Ecuador. Eso, del Ecuador. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántas regiones tenía? 4. 4. Ahora, ustedes me van a pasar a sacar esto de aquí, lo que son todo costa, ¿ya? A ver, Ángel, al frente. Vas a sacar uno por uno costa, lo que es costa. Y el otro va a sacar lo que es Amazonía. Apure. Pasa, a ver, pasa, José, a sacar lo que es Amazonía. Con mi ayuda van a sacar rapidito, ¿ya? A ver, pasa, Ángel. Vas a sacar costa. A ver, saca eso. A ver, todo costa va a sacar. A ver, solo costa. Eso. A ver, saca. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál está quedando? A ver. ¿Ya? ¿Cuál más está quedando? Eso, a tomar asiento. A ver, ¿cuál hemos sacado? ¿Qué región hemos sacado? A ver, ¿cuál región hemos sacado? Costa. Costa, eso. A ver, José, vas a sacar tú lo que es Amazonía. A ver, Amazonía. ¿Cuál va a ser Amazonía? A ver, vamos a sacar lo que es costa. Amazonía, pues. Ya, chicos, ¿qué nomás hemos sacado? A ver, territorio. A ver, ¿cuál nomás hemos sacado? ¿Qué región nomás hemos sacado aquí? ¿Cuál nomás hemos sacado? Costa. Costa. Y a ver, ¿qué nos queda? Chile. Sierra. ¿Y qué más? Galápagos. Galápagos, ¿ya? Sierra vamos a dejar allí así, ¿ya? Y ahora, Galápagos voy a sacar yo, ¿ya? Miren cómo quedó. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó estas regiones? Vacío, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, entonces ahora los límites. Al norte, ¿con cuál colinda nuestra región? Al norte. ¿Cómo? Colombia. Al sur. Perú. Al este. Perú. O sea, al oeste. Océano Pacífico. ¿Ya? ¿Cuáles nomás han sido? Ahora digan rápido. Norte. Norte. Sur. ¿Al norte con quién? Colombia. Al sur. Perú. Al este. Perú. Al oeste. Océano Pacífico. ¿Y Galápagos al norte con cuál quedará? Aquí también. ¿Con cuál quedará? Con Océano Pacífico. Al sur. Océano Pacífico. También. Al este. Océano Pacífico. Al oeste. Océano Pacífico. Eso, ¿no es cierto? A continuación le presento este texto. Observen. A ver, chicos, dice,
La República del Ecuador es un país soberano que está ubicado en el noroccidente de América, en los siguientes límites: al norte con Colombia, al sur con Perú, al este con Perú, oeste con Océano Pacífico, en la cual comprende de 256.370 kilómetros cuadrados y tiene 24 provincias y tiene 221 cantones, por lo cual, chicos, esto de aquí dice que tiene 24 provincias y está dividido en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Y tiene 251 cantones y tiene 24 provincias. Dentro de las provincias tiene, ojo chicos, aquí solo tiene 23 prefectos. Galápagos no tiene prefecto, solo tiene un gobernador. ¿Ya? Eso que se quede claro, ¿ya chicos? Nos dice, aquí, ¿qué nos dice? El territorio ecuatoriano se divide en 4 regiones naturales. ¿Cuáles nos ha sido? Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos. Ya, dentro de esto nos vamos a ver lo que es relieve y sus características, ¿ya? Vamos a ver, relieve de costa, ¿qué nos dice? Formado por llanuras fértiles, colinas, cuencanos, como elevaciones, poca altitud. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tiene mucha altitud. En costas eran lomas tremendas, extensos, como en Chimborazo. No, solo son llanuras así. Llanos, planos, como que hablando de nuestro manejar, nuestra habladuría, digamos, tiene solo planitos, son planos, no son lomas. Por eso quiere decir llanuras. Y también dentro de eso tenemos lo que son suelos. ¿Qué tipo de suelos hay en costa? Suelo arcilloso, donde tierra amarilla, como nosotros llamamos aquí en la sierra. Eso tiene lo que es en costa, ¿ya? En clima, en características, ¿cómo dice? Clima cálido, colinda con el Océano Pacífico y cuenta con ríos que nacen. Bueno, chicos, como hemos visto todo esto, hoy vamos a realizar un pequeño test. Consta de 5 preguntas, chicos. Rapidito, vamos. A ver, Ángel. A ver, rapidito, a la voz de Ian. Sí, vamos. Ya, chicos, ¿ya terminaron? Yes. Ya, vamos a ver cómo van a hacer. Ahorita cambiamos de exámenes, rapidito. Nos vamos a calificar nosotros. A ver, vamos, la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué hacen? Van a calificarse, ¿ya? Conjuntamente contigo, préstame. A ver, ahí califiquen rapidito. A ver, chicos, vamos. Vamos aquí. A ver, dice, ¿cuántas regiones naturales tenía el Ecuador? 4. 4, bien, excelente. ¿Cuál de las características geográficas distintiva al Ecuador? Dice, la línea ecuatorial que lo atraviesa. Bien. ¿Qué tipo de predominante de costa? Llanuras. ¿Qué elementos? Volcanes. Aquí dice, archipiélago Galápagos está formado por 3 islotes. Bien. ¿Cuánto tiene? 2. ¿Cuánto tienes? 5. Total de 10. ¿Y el otro cómo tiene? 10. A ver, ¿ya puso la nota? No. Otra chaca para ponerle. Estimados y estimadas, es cuanto todo he podido demostrar, un poco corto tiempo que he podido trabajar. Muchas gracias.